Bienvenidas al podcast devocional. Este es un espacio de mujer que persevera. Somos Claudia y María René. Estamos escudriñando su palabra para aprender más y más de su gloria y vivir vidas que le reconocen y confían en Él. Bienvenidas. Dios te bendiga, mujer que persevera. Que la gracia, misericordia y paz de Dios habite con cada una de ustedes. Salmo 137. Este es un lamento de los cautivos en Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Pero sobre todas las cosas sabemos que solo tú, Dios, eres nuestro ayudador. El Salmo 137 pertenece al subgénero de la poesía lírica llamada elegíaca. Este consiste en enunciar poemas de lamento o duelo muy tristes y lastimeros, normalmente acompañados de flauta o lira. Sin embargo, y aunque en general predomina este tono elegíaco, al final se impone un apasionado acento imprecatorio. Esto quiere decir que el cántico implica o denota vivamente el deseo de que sus enemigos reciban un daño, una desgracia o más específicamente una maldición. Otros salmos de imprecación son, por ejemplo, el Salmo 35, el 52 y el 109. Es más, encontraremos una oración de venganza que examinaremos al llegar al versículo 9. Algunos expositores han preferido dar un rodeo evitando este versículo. Sin embargo, es preciso y necesario considerar toda la escritura y de una manera directa. Note algo. Mientras que los cánticos a Sión generalmente celebran la invulnerabilidad de la amada ciudad, a su Señor protector y su enemigo derrotado, aquí los tres temas se encuentran pero en un orden completamente inverso. Desde el punto de vista literario y por su intenso lirismo y la maestría estilística de su autor, este canto es considerado como una de las más hermosas perlas del Salterio. El género lírico tiene como característica el transmitir de forma subjetiva hechos objetivos. En este caso, el hecho objetivo es la toma y destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios. En la versión griega, el salmo es atribuido a David. Sin embargo, los autores antiguos más bien lo relacionan con Jeremías y el libro de Lamentaciones, comparándolo con sus trenos. Treno, valga aclararlo, es un canto fúnebre o lamentación por alguna calamidad. En este estudio seremos testigos de un angustioso salmo que contiene una emoción muy profunda. En su composición se refleja el alma lacerada de los exiliados en Babilonia, que aún sufren lejos de su patria. Sin embargo, y dado que los tiempos en los versículos 1 y 3 se entienden más como tiempo pasado, se deduce que el autor podría ser un levita recién llegado de la cautividad, que tiene fresco el recuerdo de los tristes años del exilio y se expresa como si aún morase a orillas del Éufrates. Realmente sumergirse en las profundidades del Salmo 137 puede ser como navegar a través de un laberinto poético de emociones crudas y contexto histórico. Básicamente, el tema del Salmo es el recuerdo del cautiverio en el que se suplica venganza y se promete fidelidad a Jerusalén. La estructura de este poema se puede apoyar y basar en los estados de ánimo de los hebreos y, aunque algunos comentaristas muy conservadores critican este salmo, llegando a dudar de su inspiración, Spurgeon se los aclara de esta forma majestuosa, y aquí cito: que lo critiquen los que nunca vieron arder su templo, su ciudad arruinada, sus mujeres violadas y sus hijos asesinados. Tal vez no tendrían la boca tan aterciopelada si hubieran sufrido de esta manera. Cierro la cita. Diríamos entonces que el Salmo 137 registra la trágica pero tierna experiencia de este pueblo durante los 70 años de su cautiverio. El patrón o bosquejo de la canción es el siguiente. Este se divide en tres partes.
La primera estrofa, que va desde el versículo 1 al 3 y que más parece una sección personal, nos habla de esa nostalgia y llanto en Babilonia por el recuerdo de la destrucción de Sión. En la segunda estrofa, que es una verdadera sección patriótica y que va desde el versículo 4 al 6, veremos ese juramento de fidelidad a Jerusalén y también el establecimiento del canto de alabanza a Dios. Y por último, se encuentra una sección llena de mucha emoción. Esta incluye esa venganza o deseo de represalias contra Edom y Babilonia por haber destruido Jerusalén. Versículos del 7 al 9. La primera estrofa dice de la siguiente manera: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Aquí se expresa una lamentación por parte de la voz lírica que inevitablemente trae al texto el recuerdo de lo vivido. Note que aquí la voz lírica es colectiva y representa a la comunidad hebrea que, aunque cautiva, pero fiel a su tradición histórica y religiosa. También nos da una ubicación espacial y es con referencia a los ríos de Babilonia. Pero el énfasis se hace recordando el monte Sión, que se vincula con el templo, con Jerusalén y por lo tanto con su Dios. Sión, por lo tanto, vendría a ser una metonimia. Esto es un recurso o figura retórica de pensamiento que consiste en tomar una parte por el todo o el todo por una parte. Ponga atención a esto. Todas estas cosas representan la patria para los hebreos. En este salmo lo religioso y lo nacional están muy identificados. Jerusalén es el todo para los hebreos. De allí la necesidad de venganza es tan fuerte porque habían destruido su patria amada. A continuación, en el versículo 3 dice que los tenían cautivos les pedían que cantaran, pero ellos cuelgan los instrumentos. Vea que esta pasividad de acción es precisamente la única forma que tienen de revelarse a ellos. Me refiero a no cantar cuando ellos se los pedían. Recuerde que sus captores innegablemente eran más fuertes que ellos. Como lo parafrasea McLaren, y aquí cito: entonces, como juerguistas borrachos gritaron: ¡canten! La solicitud hundió el hierro más profundamente en los corazones tristes, porque provenía de aquellos que habían provocado la miseria. Los habían llevado cautivos y ahora les pedían que los divirtieran. Note que el pedido de los captores parece una provocación, pues el canto, al ser para Jehová, se identifica con la alegría y también con el templo, por cierto, destruido por los mismos captores. No solo no quieren, sino que no pueden cantar sobre Sión. Se los prohíbe su propia fe. En este punto se aprecia el recurso de paralelismo sinonímico y se usa para plantear la relación entre captores y cautivos. El paralelismo sinonímico es uno de los recursos más aplicados en la literatura bíblica y se da cuando dos o más expresiones van consecutivas con el mismo contenido, o sea, donde la segunda profundiza la primera. Por ejemplo, cuando dice: y nuestros captores nos pedían canciones, nuestros desoladores nos pedían alegría. Donde se reafirma captores que pasan a ser desoladores y canciones por alegría. Esto puede tener dos lecturas. La más evidente, la que surge del texto y que es la idea por parte de la voz lírica, es que sencillamente lo que buscaban era burlarse. Le están pidiendo que hagan algo que no pueden hacer y que además les obliga a traicionar su fe. La otra lectura es de carácter histórico, pues resulta que los babilonios sabían apreciar cada cultura de los países conquistados y, por ende, tenían un gran apetito de conocimiento de las mismas.
Analicemos la segunda estrofa que nombramos una verdadera sección patriótica y que va desde el versículo 4 al 6. Dice: ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Ponga atención a esto. En esta segunda estrofa se presenta una voz lírica en singular expresando su fidelidad a Dios. Dicha fidelidad se aborda a través de un petitorio autorreferencial de castigo, pero también expresa de forma implícita el deseo de castigo a aquellos hebreos que traicionaron su tradición. La voz lírica pide a Dios un castigo si llegaran a olvidar su tradición, un castigo tal que implica la incapacidad de volver a cantar y, por lo tanto, la pérdida de la relación con su Dios, pues el cantar es una de las manifestaciones más fuertes para adorar a nuestro Señor. Y por último veamos esta estrofa que consta de los versículos 7 al 9, que es una sección llena de mucha emoción pidiendo venganza o represalias contra Edom y Babilonia. Y dice: Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus hijos contra la peña. Esta última estrofa expresa un lógico odio contra aquellos que destruyeron Jerusalén. En el Salmo intensifica la presencia de la divinidad nombrándolo directamente por su nombre, oh Jehová. Y le hace un pedido directamente a él, le pide solamente que recuerde lo que pasó, dejando en sus manos el castigar o no. Este pasaje del Salmo recuerda el momento en que los idumeos o edomitas aprovecharon la invasión de Babilonia y conquistaron parte del territorio de los hebreos y además fueron los principales instrumentos para arrasar los muros de Jerusalén hasta el suelo, como lo expone Clark. Léase Jeremías capítulo 12, capítulo 25, Lamentaciones capítulo 4, Ezequiel capítulo 25 y Abdías capítulo 1. En cuanto a Babilonia, va más allá, lanza una imprecación feroz contra ella, la devastadora del pueblo elegido. Pues primero se pide que se le devuelva lo que hicieron y después se dice que se estrelle a sus niños contra las rocas. Se revive de alguna manera el dolor y el horror de lo que se pasó en manos de Babilonia. Como lo explica Kinder, existe amplia evidencia de que estrellar a los niños era una secuela bastante común de una victoria pagana y que Babilonia no había estado de humor para la moderación en la caída de Jerusalén. Véase Segundo de Reyes, capítulo 25 y Lamentaciones, capítulo 5. Esta cita, que hiere nuestra sensibilidad humanitaria y cristiana, ha de entenderse teniendo en cuenta el módulo literario de la composición. Esta posee una propensión a la exageración y a la hipérbole, a las frases radicales y extremosas y a la imperfección del ideal ético del Antiguo Testamento. Las imprecaciones han de medirse conforme a la revelación imperfecta del Antiguo Testamento. De hecho, este es un concepto de justicia divina aceptada por las creencias hebreas, en el que la doctrina del perdón y del amor al enemigo no había adquirido las claridades evangélicas de hoy en día. Recordemos que para la voz lírica no hay misericordia ni perdón, solo la ley del talión. Se plantea la idea del ojo por ojo y diente por diente y de un Dios exclusivo que solo puede ser idolatrado por el pueblo hebreo. El salmista, en un desahogo psicológico y al dar rienda suelta a todo lo que piensa y con toda su intensidad, se produce una especie de catarsis psicológica. Es como liberarse de una carga que lo aprisiona en su interior y que necesita dar salida, gritarla. Por eso termina expresando que ansía acabar
con la progenie de la nación opresora, para que sea tratada como ella trató a Jerusalén. Ahora apliquémoslo a nuestras vidas. Este salmo forma parte de las Sagradas Escrituras. Jamás pensemos que este atenta contra la inspiración de las mismas. Más bien nos hace ser conscientes de que no todo en ella tiene la misma vigencia. Ahora los cristianos nos regimos por la ley del amor que presentó Cristo, y el sermón del monte es un punto y aparte en nuestra moralidad. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. No debemos odiar y maldecir, sino amar y bendecir. Cristo murió por el pecado de todos nosotros. El apóstol Pablo lo expresó en Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La ley de la retribución es aún un principio que no debemos olvidar. Fue expresado por Pablo en Gálatas 6, versículo 7, y dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Podemos resumir este salmo con las siguientes palabras: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Pero sobre todas las cosas sabemos que solamente tú, Dios, eres nuestro ayudador. Dios les bendiga a todas.